esta palabrita que es necesario. Diga conmigo, necesario. Necesario. Ella siempre sale en Las las redes. redes últimamente. Y mira la cámara, ¿viste? Mira la cámara. Y una oportunidad donde Jesús le fue necesario hacer algo. Quiero que lea conmigo el capítulo 4 de San Juan, Evangelio según San Juan, porque Dios ha sido bueno. Amén. Amén. San Juan 4:4. Es muy cortito el versículo, pero quiero desarrollar esta verdad en esta noche para nosotros. San Juan 4:4. Y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Así de simple es el texto bíblico. Y le era necesario pasar por Samaria. Diga conmigo, y le era necesario Y le era necesario pasar por Samaria. pasar por Samaria. Porque un día Dios tuvo misericordia de tu vida, de mi vida, a causa de que alguien oró por vos. No está acá porque sí, es que alguien tuvo la culpa. No sé quién tuvo la culpa en tu caso, pero en mi caso fue mi mamá, que estuvo orando con otras hermanas por bastante tiempo hasta que yo fui y me rendí a los pies del Señor. Alguien habrá orado por vos, alguien te habrá hablado el Evangelio, que significa buenas noticias. Amén. Un día alguien oró, intercedió por tu vida, para que Dios tenga misericordia de vos, para que el Espíritu Santo comience a tocar tu corazón, dándote convicción de lo que oías, de esas palabras que te decían. Y fue el Espíritu Santo, no fue la elocuencia de la persona, no fue la convicción de la persona, fue el Espíritu Santo que te dio esa convicción de que eras un pecador, una pecadora, que necesitabas un milagro de Dios, que necesitabas ese abrazo de Dios en tu vida. Y así fue como era necesario que creas. Y por ese motivo Dios pasó cerca tuyo para salvarte. El martes, cuando estuvimos en la casa de unos hermanos, toda la familia, ¿sabes qué lindo? Toda la familia aceptar a Cristo en su vida. ¡Wow! Ese es el mayor de los milagros para mí. La salvación llega a la casa. Amén. Y cuando la salvación llega a la casa, la atmósfera empieza a cambiar del hogar. La gente empieza a descubrir a Dios. Jesús fue hasta Samaria. Este texto habla de que Jesús fue a Samaria y no era ir a un lugar agradable para él como judío, porque había rivalidad entre los samaritanos y los judíos. No podían hablarse, no podían llevarse bien. En inicio era la misma nación, pero luego los samaritanos se mezclaron con otras naciones y había como una rivalidad. Pero dice la Biblia, lo que hemos leído, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Sabe por qué? Porque ahí había una mujer que necesitaba salvación. Ahí había una mujer adúltera, una mujer que estaba perdida, infeliz, y necesitaba la salvación. Necesitaba una restauración en su vida emocional, necesitaba una restauración en su vida sentimental, en su vida espiritual. Y esa mujer se transformó en una evangelista. Una mujer que recibió la salvación se transformó en alguien que afectó a todo su pueblo. La gente dice, usted lea San Juan 4 en su casa, va a ver que dice que vinieron todas las personas del pueblo a oír lo que Jesús tenía para decirles. Y le pidieron luego a Jesús, quédate Jesús, no te vayas, quédate con nosotros, queremos más. Hemos creído lo que dijo la mujer, pero ahora te estamos escuchando y estamos creyendo, queremos saber más del reino de Dios. Una mujer, porque le fue necesario a Jesús pasar por Samaria. Y ahí en Sicar una mujer afectó a todo su poblado. Si uno recibe el mensaje, muchos podrán llegar a la salvación. Si uno recibe el mensaje, cumplimos con el llamado de ir por la que se perdió. Y para Dios es lo mismo uno que mil. ¿Escucharon?
Para Dios es lo mismo. Él tuvo que pasar por Samaria, le fue necesario. Lo mismo pasó con Nínive. Le fue necesario a Dios pasar por Nínive. ¿Y a quién envió? A Jonás. Jonás se fue en submarino, ¿sabe? Se fue en submarino hasta Nínive. Y cuando él llegó tuvo un tremendo mensaje. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Ese fue el mensaje de Jonás. Y dice la Biblia que todo Nínive se volcó a Dios en arrepentimiento, en ayuno, porque había un mensaje para salvación. 120,000 personas, porque le fue necesario a Dios pasar por allí a través de la vida de Jonás. Era lo mismo 120,000 que una, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo, al único que tenía, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Es necesario que pase por tu familia. Vos estás acá, recibiste a Cristo, es necesario que pase por tu familia, que tu familia vea la diferencia, que tu familia observe que hay un cambio en tu vida, que Cristo ha llegado. Le fue necesario a Cristo pasar por tu vida y darte una nueva oportunidad. Es necesario que pase por tu barrio. ¿Cuánta gente en tu barrio habrá que está sumergida en la idolatría, en la depresión, en los vicios? Tan solo que te vea o que te escuche. Es necesario que pase por tu trabajo, por tu escuela. Allí hay un alma que necesita una palabra de vida. Un día al Espíritu Santo le fue necesario pasar por donde estabas vos, y por eso hoy estás acá. Amén. No porque dijiste, bueno, voy a ir a la iglesia hoy, está lindo el clima, voy a pasar por la iglesia un ratito. No, es el Espíritu Santo que está trabajando en tu vida y te está hablando en esta noche que es necesario tomar medidas en tu vida. Es necesario rendirte a la voz del Espíritu de Dios. No estar claudicando entre dos pensamientos, como decía Elías a la gente del pueblo. ¿Hasta cuándo van a seguir así? Si Baal es Dios, sirvan a Baal, pero si Jehová es el verdadero Dios, sirvan a Dios. Es que para eso está el Espíritu Santo, por eso que nos hace tan bien escuchar su voz. Por eso dice el libro de Hebreos: si hoy escuchas tu voz, no endurezca tu corazón. Sé sensible a la voz de Dios. El Espíritu Santo, que no es una fuerza, no es una energía, no es una influencia. El Espíritu Santo es Dios y nos habla, nos enseña, nos dirige. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Y a Pablo le pasó algo similar a lo que le pasó a Jesús. Dice la Biblia que a Jesús le fue necesario pasar por Samaria. Ahora fíjate lo que dice el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos 16, versículo 6. Nos dice la Escritura: Pablo está en su viaje misionero, está llevando el mensaje a las naciones. Y de repente quiere ir para un lugar, dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Le fue prohibido hablar por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Porque, señores, el Espíritu Santo es Dios y Él te puede prohibir ciertas cosas. Versículo 7 dice: cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Versículo 8: pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa por Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. El propósito de Dios no se hace esperar, es que anunciemos el Evangelio. Como te salga, como lo sepas, lo que viviste, compartilo. Es necesario en este tiempo que lo que vos estás viviendo con Dios
lo puedas compartir con otros. Y si no vivís nada con Dios, es tiempo, es necesario que empieces a hacerlo. Amén. Hello. Amén. Es necesario, hijo. Es necesario. La cena del Señor no es más que una conmemoración. Es recordar el mayor acto de amor que Dios ha hecho jamás. Dios se acerca a la humanidad, acorta la distancia producida por el pecado, toma nuestro lugar en la cruz y su propósito es salvar a todos. Su propósito es salvar a todos. Por eso tenemos libertad de elegir. Y muchos no quieren, pero Dios está dispuesto y disponible para todos. ¡Qué tremendo! El Espíritu Santo le prohíbe a Pablo ir para un lado, ir para el otro. ¿No te sentiste alguna vez que iba a ir para un lado y dentro tuyo sentías, tenías una duda, no sabías si ir o no ir? Hoy me contaba Sabrina, estaba lista para ir a la iglesia y le pregunté a un pastor vecino, porque allá andar de noche sola es riesgoso. Y se va a ir a la iglesia, no, hoy no voy a ir, había una reunión de jóvenes. Le preguntó al pastor principal, no voy a ir tampoco. Ella estaba lista para salir. Le preguntó a otra persona, no, tampoco voy a ir. Y cuando está en la puerta y entra, pasan algunos muchachos en moto y a la distancia empiezan a escuchar tiros. Estaba ahí sintiendo algo que no tenía que, pero iba para la iglesia, pastor. Pero había algo que estaba inquietándole para ir. Y hoy me mandó una foto de un lugar donde estaban los agujeritos de las balas en la pared. Es que Dios está con nosotros. Es necesario que nosotros despertemos. Es necesario que nosotros volvamos a Dios con todo el corazón. No importa si tenés 20 años o 70, el tiempo que vivimos nos requiere que sea necesario buscar a Dios por sobre todas las cosas. Mirá, hay algunas cosas que encontré que dice la Biblia. Lo que es necesario según la Biblia. La palabra necesario significa o describe una obligación, una necesidad, un deber o lo que conviene. Entonces dice en San Juan 3:7, Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque si no, no verás el reino de Dios. Mis amados, es necesario nacer de nuevo. Estoy seguro que ustedes le han entregado sus vidas a Dios, pero el tema es que en esa entrega a Dios no podés dejar después seguir viviendo tu vida como se te ocurre. Si le entregás tu vida a Dios, se la entregás. Amén. Hola. Amén. Es necesario nacer de nuevo. Cuando la iglesia en el primer periodo de su historia era perseguida, la iglesia crecía, la iglesia avanzaba, se veían los verdaderos creyentes. Pero allí por el año 300, el emperador Constantino decretó que la iglesia o la religión oficial sería el cristianismo. Entonces muchos se convirtieron, entre comillas, para tener el favor del emperador. Muchos se convirtieron para no ser perseguidos. Muchos se convirtieron para tener una buena posición. Y ahí empezó la iglesia a claudicar en su esencia, porque es necesario nacer de nuevo. Si le diste tu vida a Jesús, no mezcles tu corazón con otras cosas. La Biblia dice que no puede salir de una misma canilla agua amarga y agua dulce al mismo tiempo. Si le entregaste tu vida al Señor, recordá, hoy vamos a celebrar la cena. Jesús dio su vida por vos. Le fue necesario ir a la cruz porque no había otro que tomara ese lugar en el cual teníamos que estar nosotros ahí. Pero a Él le fue necesario. Era la disposición del Padre que el Cordero de Dios
quite el pecado del mundo. Por eso es necesario que nazcas de nuevo. Si te olvidaste de Dios, si lo dejaste a un costado, si bueno, después cuando pueda vuelvo, Señor, espérame. No. Dios quiere estar con nosotros 24/7. Es necesario nacer de nuevo. Lo siguiente dice, es necesario que Él crezca. Esto lo dijo Juan el Bautista cuando Jesús fue a bautizarse y le decía a la gente, le preguntaban a Juan, ¿vos sos el Mesías? No, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero es necesario, Él decía, que Él crezca y que yo mengüe. ¿Por qué nuestra vida cristiana parece fría, parece una religiosidad? Porque Él no está creciendo en tu vida. Es necesario que Él crezca y que vos mengues, que vos te mueras. No se muere ninguno acá, por favor. Pero es necesario que mueras a tus deseos, a tus caprichos, que mueras para que Él crezca, para que Él gobierne tu vida, porque Él sabe lo que es mejor para vos. Si usted es papá, Jesús dice, si somos los padres, siendo malos, siendo naturales, le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Entonces es necesario dejar que Cristo crezca en tu vida. Vení el martes, preparate, estudiá la palabra, congregate, habla de Dios, bendecí tu casa. Es lo mejor que puedes hacer, que Cristo crezca. No, pastor, viste que aumenta la nafta, de vuelta, el gasol. No, dejá, Dios te va a sostener. De alguna manera, Dios enviará sus cuervos para sostenerte. No estamos ajenos a la realidad, no metemos la cabeza en un pozo, sabemos lo que estamos viviendo, pero hay una verdad superior que es Cristo. Cristo es nuestra verdad. Y cuando nosotros dejamos que Él crezca en nuestra vida, algo empieza a suceder. Es necesario, allí en el capítulo 4 que leímos al principio, Jesús habla con la mujer y le dice, es necesario que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y verdad. Es necesario. El Padre está buscando verdaderos. Decía que tenés al lado. El Padre está buscando verdaderos. El Padre está buscando verdaderos. Decirle, no seas trucho. Sí, los truchos hay por todos lados. Pero hay verdaderos adoradores. Adorar es reconocer lo que Dios es. Amén. No simplemente una canción lenta o suave. Adorar es reconocer con tu vida, con tu corazón, lo que Dios es. ¿Qué es Dios para vos? Y vos que sos un verdadero adorador. Amén. Amén. Algunos, bueno, vos que sos un verdadero adorador, entrás en la presencia de Dios con gratitud, con alabanza, no importa si estás en el colectivo, en el trabajo, podés volverte un verdadero adorador. Mirá cuando tenés o cuando no tenés, cuando estás bien o cuando estás mal, Dios está buscando verdaderos adoradores. Amén. Aleluya. Porque dice la Biblia que es necesario que le adoren. ¿Saben por qué? Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando vos estás adorando a Dios, Dios está ahí. Amén. ¿Está acá o no? Amén. Estaba Pablo y Silas ahí en el hueco más al fondo, en el calabozo más profundo, atadas los pies y las manos. Tal vez alguna ratita le andaba por la cabeza. Pero ellos estaban orando y cantando himnos en la medianoche. Y de repente la cárcel se estremeció. De repente sus cadenas se fueron soltadas. De repente las puertas de la cárcel se abrieron. Porque el cielo escuchó que había adoradores.
El cielo escuchó que había dos que se pusieron de acuerdo y estaban adorando al Padre a pesar del dolor, a pesar de las heridas, a pesar de la incomodidad, a pesar de la suciedad, a pesar del olvido aparente. Ahí había dos que se habían puesto de acuerdo adorando al Padre que vive por siempre y para siempre. ¿Y cómo nosotros no vamos a hacerlo? Ay Dios, yo se me fue el colectivo, ahora no. ¿Qué voy a hacer? Y ya empezamos a quejar. No es necesario que adoremos a Dios. 4, es necesario hacer las obras del que nos envió. Jesús decía esto a sus discípulos: esta es la obra que tengo que hacer, lo que el Padre me envió a hacer. Viste que a veces mandamos a los hijos, a alguien, decir, haceme esto, aquello, o hacer esto y aquello. Y está esperando. ¿Y qué pasó? Me olvidé. Dios está diciendo, es necesario hacer la obra del que nos envió. Es necesario. Jesús vino con un plan, un propósito, y no paró. La cruz no lo detuvo. Él cumplió la voluntad del Padre. Era necesario, si no usted y yo no estaríamos acá. Amén. Por eso es necesario que usted y yo hagamos lo que tenemos que hacer. Amén. Amén. No como algunos que estaban tomando mate todo el día ahí en misión. Es necesario hacer la obra. La obra no la voy a hacer yo. La obra la vamos a hacer entre todos. La obra la vamos a hacer entre todos. Amén. Amén. Porque donde te caíste, levantate. Donde te caíste, te levantamos a las patadas. Mira. Porque para eso nos soportamos. Amén. Para hacer la obra de Dios. Y si usted no hace la obra de Dios, está muerto. Necesita dejar que Cristo crezca en su vida y hacer la obra de Dios. Es necesario. 2 cosas más. Esta no nos gusta, pero en Primera de Pedro dice, aunque tengan que ser afligidos diversas pruebas, es necesario que pasemos por la prueba. Esto no nos gusta. Hoy es más fácil decirle, vení a Jesús, que Jesús te va a bendecir, te va a sanar, te va a prosperar. Vení a Jesús, te va a acomodar la vida. Vení a Jesús, te va a dar todo lo que vos querés. Y sí puede ser. Pero cuando venís a Jesús, las pruebas van a estar. Cuando venís a Jesús son necesarias las pruebas. Mirá, Dionel y Delfina. Delfina, ahora está corriendo por todos lados Delfina. ¿Quién? Está ahí atrás con la mamá Delfina. Pero para que esté corriendo, antes de empezar a correr, tuvo que temblar sus piernitas un poco antes de dar los primeros pasos. Y cuando empezó a dar los primeros pasos, se habrá caído. Seguro que usted nació y salió corriendo, ¿no? Mamá, este viejo me quiere golpear. Salió del quirófano ahí. No. Nació, lloró, estuvo en brazos, hasta que en el tiempo oportuno empezó a dar pasos. Pero se cayó. ¿Cuántos saben andar en bici? Ay, poquito. Pero anduvimos así de una. No. Lo tuvimos que poner que la ruedita, esas rueditas feas que todos nos miramos cuando pasábamos la ruedita. Y después al tiempo nos sacaron, no sé a usted, pero a mí me sacaron una, y entonces andaba con una sola ruedita al costado. Y después cuando ya tomamos confianza, empezamos a hacer equilibrio y salimos. El tema es que después nos podíamos parar. ¿Cómo frenamos ahora? Yo siempre les cuento que me daba una vergüenza a mí. Yo le enseñaba a andar en bici a mi vieja, tenía no sé como más de 50 años, y andaba la vieja con las rueditas. Así va a hacer las compras con las rueditas. ¡Qué vergüenza! Pero hasta que aprendió y nos caímos. ¿Cuántas veces nos caímos de la bici? Se cayó la primera vez y dijo, esta bici es porquería, no ando más en bici. No, se levantó, agarró la bici y volvió. Empezó a hacer otra vez equilibrio, empezó a probar. Y bueno, yo quiero decirte
que las pruebas son necesarias para que tu fe crezca, para que vos madures, para que vos avances, porque sin las pruebas tu fe no va a ser desarrollada, tu fe no se fortalece, porque alguien que no pasa por las pruebas no madura. Amén. Por eso Pedro dice, es necesario la prueba, es necesario, porque la prueba te purifica, la prueba te fortalece. ¿Cuántos hay que el otro día me enteré? Estábamos hablando en una casa de unos amigos y decía, no, porque tal mamá no se le puede decir que no al hijo. Cualquier cosa decirle, pero no le digas no, en la psicología moderna. Entonces al nene o a la nena no le decís no, el pibito o la pibita hace lo que se le antoja. Pero después cuando tiene que salir al mundo real, cuando tiene que salir de casa, flor de golpe se pega. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Amén. Uno ha llegado hasta este punto de la vida porque ha crecido, se ha golpeado, pero ha seguido adelante. Y cuando estás en Cristo, no es que todos se van a abrir las puertas por sí solas. No, cuando Dios quiere te abre las puertas. Pero vas a tener que rogar al Padre, vas a tener que creer, vas a tener que afirmarte, vas a tener que crecer, porque es necesario que tengas que ser afligido en diversas pruebas para que tu fe se fortalezca, para que vos avances, para que salgas con todos los músculos espirituales y devores al diablo con toda su fuerza que viene contra vos. Vos te parás en el nombre del Señor y decís, acá estoy firme, pase lo que pase, venga lo que venga. Nada me separará del amor de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Finalmente quiero decirte que hay un negocio redondo y en el que vos sos socio o socia. Jesús dijo en Lucas 2, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y te puedo asegurar que no hay mejor rédito que estar asociado con Dios. Amén. Porque cuando, por ejemplo, vos en tu sociedad pones un 10 y Dios te deja el 90, pero después te multiplica. Cuando vos te pones en sus manos y bendecís, Él usa tu boca de bendición y multiplica y te sacia de bien. Cuando vos te pones en los negocios del Padre, todo lo demás pasa a un segundo plano. Y lo que no llena tu vida, lo que no sacia tu vida, lo sacia de trabajar para el reino de Dios. Amén. Cuando trabajas 8 o 10 horas o 12 horas, lo único que tenés ganas de llegar a casa, comer algo, tirarte, descansar. Pero son tan rápidas las horas que ya cuando querés acordar tenés que salir de vuelta. Cuando estás en el reino de Dios, cuando trabajás para el Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque vos estés cansado, las fuerzas de Dios vienen a tu vida. Amén. Aunque vos digas, uy, pero acá no doy más, viene Dios y te dice, vamos que vos podés. Con Cristo todo lo puedo que me fortalece. Porque es necesario estar en el negocio del Padre. ¿Cuál es el negocio del Padre? La salvación de las almas. Así como alguien oró por vos, así como alguien te habló, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que necesitamos nosotros, porque eso hará que nuestro río interior corra, que no se estanque tu agua, sino que, como dice Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo que iba a venir. Cuando empezás a hablar con uno, con otro, cuando te pones firme a pesar de lo que te pasa, alguno te va a preguntar, ¿y con todo eso seguís yendo a la iglesia? Sí, porque Cristo me fortalece. Amén. Porque tengo una esperanza viva, porque sé que habrá una recompensa, no solamente acá, sino sobre todo en los cielos. Es necesario estar en los negocios del Padre. Amén. Hoy hay muchos negocios, buenos y no tan buenos. Algunos dan buenos réditos, pero al final, a cabo, te vas a morir y todo eso quedará para otro. En el negocio que te estoy hablando, te vas a morir. Cuando veas todo lo que Dios ha preparado, así, wow,
valió la pena. Valió la pena el sufrimiento, valió la pena el esfuerzo, valió la pena la santidad, valió la pena todo, porque ahora Dios te está diciendo, vení, mirá todo lo que hay para vos. No sé si me entienden, es necesario dejar que Dios obre en tu vida y te vas a asombrar de lo que Dios va a hacer. No hay mayor milagro que la salvación de un alma. Para Jesús le fue necesario pasar por Samaria. ¿Por dónde Dios te quiere hacer pasar? ¿Por dónde Dios te quiere llevar? Para que hables una palabra, para que digas algo, para que cuentes, como decía una de las hermanas, estamos de acuerdo en algo y Dios hará. Dios nos envió a hacer la obra. Dios nos envió y es necesario que estemos en su negocio. Amén. Póngase en pie, por favor. En esta noche, si no está muy metido en el negocio, quiero invitarle que usted tome una decisión de reconciliarse con su socio. En esta noche tome la decisión de volver a ser un adorador. Bendito Jesús. Que tome la decisión, si ha nacido nuevo, de acercarse a los brazos del Padre. Amén. Ay, cuando no hay consuelo, cuando no hay